un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Perón, ¿no? Y bueno, para todos los que somos justicialistas, una fecha muy especial, pero también en el recuerdo que en mi caso nos han transmitido oralmente, en algunos casos algunos textos que han dejado quienes tuvieron la oportunidad de vivir aquel momento histórico, y muchos de ellos que sin ser justicialistas, pero que apreciaban la obra de gobierno de Juan Domingo Perón, bueno, lo vivieron con muchísima intensidad, y yo creo que el haber pasado más de 4 décadas y que todavía genere un sentimiento de dolor, incluso en aquellas generaciones que no tuvimos la oportunidad de vivirlo, creo que hablan de la gran obra de gobierno de este expresidente, ¿no? Hay íconos trascendentes en la vida del general Perón que tuvieron que ver obviamente o directamente con la vida política de nuestro país. ¿A cuál te gustaría referirte en particular? Bueno, creo que primero hay que poner en contexto la primer presidencia y la segunda de Perón, donde teníamos una Argentina inserta en un mundo totalmente distinto al actual, y que tuvo actitudes y políticas de Estado revolucionarias para la época, principalmente teniendo como estandarte la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Y eso fue algo revolucionario para la época, ya que tocaba intereses económicos muy fuertes, pero aquellos que por aquellos años eran trabajadores y vivían en situaciones realmente muy precarias, tuvieron un cambio sustancial con la llegada de Perón al gobierno, y de hecho fueron los propios trabajadores quienes lo defendieron mientras él digamos, fue reelegido, y mucho del sentimiento que hoy tenemos tiene que ver con la sensibilidad que tuvo Perón en ese momento. Sin duda que es imposible hablar del gobierno de Perón sin hablar de Evita, porque fue un poco la que le puso la parte más sentimental al gobierno de Perón, que era el gran estratega y estadista. No solamente generó una revolución en el trabajo y en la industria, consecuentemente también, porque dentro del plan de gobierno estaba la industrialización y la sustitución de importaciones que en aquella época instauró Perón en la Argentina, sino que estaba toda la parte afectiva del movimiento justicialista que puso Evita en relevancia. Y bueno, la verdad es que eso fue una época inolvidable para la Argentina, donde a nivel internacional se nos reconoció como la tercera vía o la tercera posición. Recordamos, en aquel momento estaba el ala occidental liderado por Estados Unidos y el ala comunista que se empezaba a formar después de la Segunda Guerra Mundial, con la Unión Soviética a la cabeza, y Perón sale con esa tercera posición, que era algo innovador desde un país del tercer mundo, y la verdad que fue algo muy conveniente para la Argentina en aquel momento, muy osado, porque era salir a romper el orden mundial de alguna manera, enfrentándose a las grandes potencias, y la verdad es que por aquellas épocas eso fue revolucionario, y hoy en día todavía, a pesar de haber pasado tantos años, hay grandes obras que han quedado merced a esa decisión política fuerte y esa estrategia de gobierno que instauró Perón. Los derechos sociales fueron un gran caballito de batalla para el peronismo. Sí, pero iban dentro de todo un proyecto de gobierno, porque la sustitución de importaciones genera el gran movimiento industrial argentino en aquel momento, que necesitaba mano de obra para poderse desarrollar, el trabajo de muchísima gente, acompañado por una organización gremial que custodiara los derechos de los trabajadores. Y bueno, todo eso realmente fue un gran cambio para la época,
toda la política que tenía que ver con la salud, con el turismo, porque en eso se innovó mucho por aquellos momentos. Recordamos aquellos hoteles y complejos turísticos que el día de hoy todavía muchos de esos están funcionando en Córdoba, en Mar del Plata, en distintos lugares del país que habían sido elegidos como puntos estratégicos donde la familia de los trabajadores podían acceder a tener sus primeras vacaciones tal vez en la vida, a conocer el mar, a conocer las sierras, y eso fue parte de una política de Estado donde el trabajador se ponía en relevancia. Pero también la industria nacional, obviamente un proceso que con el golpe de Estado del 55 de alguna manera queda trunco porque faltaba el avance al desarrollo de la industria pesada y el haber podido culminar algunas grandes obras que se pergeñaron en aquel momento, como era el desarrollo de la energía nuclear a través de Atucha, el desarrollo del diseño de una gran represa productora de energía como lo era Yacyretá. Digamos, se estaba queriendo formar una Argentina grande donde, además de crecer el país, creciera la calidad de vida de la gente, y creo que ahí está la clave del gran proceso y proyecto que lideró Perón, y que a pesar de después haber pasado muchos años en el exilio, volvió a ser elegido por la gente, que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque es fácil hablar a la distancia y con el análisis, digamos, de los historiadores y los políticos y economistas que pasaron entre medio, pero creo que una de las cosas más valederas es que la gente lo reeligió, y eso creo que habla de que lo que había hecho Perón para la gente de la época era realmente significativo. Y para nosotros ha quedado como un gran ejemplo, y el ejemplo de todo político o toda persona que pasa por el poder y hace grandes cosas. Es cuestionado y es querido a la vez. Y bueno, eso es lo que pasa hoy con la figura de Perón. Obviamente para los que militamos en el Partido Justicialista nos ha dejado grandes enseñanzas que hoy en día todavía nos sirven de guía a pesar de que hayan pasado muchos años.